Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y que sinceramente, creo que a más de uno le va a dejar con la boca abierta. Estamos hablando de una figura muy querida, una estrella que siempre irradia luz propia, pero que parece estar pasando por un momento, digamos, un poco tenso. Sí, me refiero a Demet Özdemir. Últimamente su nombre ha estado resonando en los titulares, pero no precisamente por un nuevo proyecto emocionante o un logro profesional, sino por algo mucho más personal, algo que la ha llevado a tomar decisiones drásticas. Prepárense porque la historia es fascinante y, para ser sinceros, un poco dramática. Y si aún no son parte de esta comunidad, les invito encarecidamente a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Vamos a empezar. Imaginen esto, una persona pública, alguien que es constantemente observada, analizada, y sí, a veces perseguida por la atención mediática. Demet Özdemir, conocida por su carisma y su talento, ha sido una de las actrices turcas más seguidas y queridas, tanto en su país como internacionalmente. Sus personajes nos han enamorado, su estilo nos inspira y su vida privada, bueno, esa es la que a menudo se convierte en objeto de especulación y, lamentablemente, de un escrutinio implacable. Y es precisamente esa atención desmedida, esa invasión constante, la que parece haber llegado a un punto de quiebre para ella. Lo que ha salido a la luz es impactante. Según fuentes cercanas y, lo que es más importante, por sus propias declaraciones y por la forma en que se ha manifestado la situación, parece que Demet ha tomado una decisión drástica, se ha mudado. Y no se trata de una mudanza cualquiera, de esas que hacemos para buscar un nuevo hogar o un cambio de aires. No, esta mudanza tiene un motivo muy específico y, si me permiten la expresión, es una explosión. Una explosión contra la prensa. Sí, han oído bien. Al parecer, la constante presión mediática, la curiosidad insaciable, los flashes que no dan tregua, los paparazzi apostados en cada esquina, la han llevado a un punto en el que sintió que la única opción para recuperar su paz, su espacio, su intimidad, era cambiar de aires, literalmente. La noticia de su mudanza se ha difundido rápidamente y, como era de esperar, ha generado un torbellino de preguntas y conjeturas. ¿Por qué se muda? ¿A dónde se muda? ¿Está huyendo de algo o de alguien? ¿Es un reflejo de una crisis personal o una estrategia para regenerar su imagen? La respuesta, según lo que se ha comunicado, es clara y directa: se ha mudado por ellos. Y cuando decimos ellos, nos referimos precisamente a la prensa. Es un mensaje contundente, una especie de grito de hartazgo ante una situación que, para muchos de nosotros que vivimos al otro lado de la pantalla, puede parecer lejana, pero que para una figura pública como Demet es una realidad diaria, una carga constante que se acumula y que eventualmente tiene un precio. Piensen en la rutina de alguien que está constantemente expuesto. Cada paso que dan, cada lugar que visitan, cada persona con la que se les ve, es analizado, fotografiado, comentado. No hay momentos de tranquilidad, no hay espacio para simplemente ser, para respirar sin sentir la mirada ajena, el flash de una cámara, la pregunta imprevista de un reportero. Y cuando esa mirada se vuelve insistente, cuando se cruza la línea de lo respetuoso, cuando se invade la esfera más íntima, es natural que la persona sienta la necesidad imperiosa de protegerse. Y en este caso, la protección ha tomado la forma de una mudanza, una reubicación estratégica para crear una distancia física y emocional. Lo más interesante de esta situación es la forma en que Demet ha decidido comunicar su descontento, o más bien, cómo las circunstancias han comunicado su descontento por ella. No ha sido a través de un comunicado genérico o una entrevista evasiva. Ha sido un estallido o una explosión literal, como lo titulan algunos medios, una reacción visceral ante la acumulación de presiones. Ella misma, al parecer, ha expresado su frustración de una manera muy directa, dejando claro que su decisión de mudarse no es una casualidad, sino una consecuencia directa de la presión mediática a la que ha sido sometida de manera persistente. Se siente asediada e invadida, y ha decidido que la única manera de recuperar su vida privada, de salvaguardar su cordura y su bienestar, es alejándose de quienes, según ella, no respetan sus límites ni su derecho a una vida personal digna. Esto nos lleva a reflexionar profundamente sobre la compleja y, a menudo, tensa relación entre las celebridades y la prensa. Por un lado, entendemos que la atención mediática es, en gran medida, parte inherente del oficio de ser una figura pública.
El público quiere saber, está interesado en las vidas de sus ídolos, en sus éxitos, en sus relaciones, incluso en sus momentos más vulnerables. Sin embargo, ¿dónde está el límite? ¿Cuándo la curiosidad legítima se convierte en acoso implacable? ¿Cuándo la cobertura mediática se desborda y se transforma en una forma de hostigamiento que socava la salud mental y emocional del individuo? Demet Özdemir parece haber alcanzado ese límite y su mudanza es una manifestación palpable y drástica de esa incomodidad, de esa necesidad urgente de huir de un entorno que se ha vuelto insostenible. Imaginen el estrés constante de tener que pensar 2 veces antes de salir de casa, de tener que planificar cada movimiento, cada cita, cada salida, para evitar ser fotografiado en un momento inoportuno, o junto a alguien que no quieren que se vincule públicamente con ustedes, o simplemente para disfrutar de un café tranquilo sin la amenaza de un objetivo de cámara. Es una vida que para muchos de nosotros suena a pesadilla, a una constante sensación de no poder relajarse, de estar siempre en escena. Y para alguien como Demet, que ha trabajado arduamente para construir una carrera exitosa y una reputación sólida, es profundamente frustrante y desalentador que su vida personal, a menudo distorsionada y exagerada por los medios, termine eclipsando su talento, sus logros profesionales y el arte que ofrece al público. Los detalles específicos de la mudanza aún se están perfilando, y es probable que Demet, en su afán por recuperar su privacidad, mantenga la discreción sobre su nuevo paradero. Sin embargo, lo que está claro es la intencionalidad detrás de esta acción. No es una huida ciega, es una declaración de principios, un acto de autopreservación y de defensa de sus límites. Al mudarse, Demet no solo busca un nuevo hogar físico, sino que busca un respiro, un espacio seguro donde pueda ser simplemente ella misma, lejos de los focos, de las cámaras indiscretas y del constante escrutinio. Es un intento audaz por recuperar el control sobre su propia vida, sobre su propia narrativa, y por afirmar su derecho a una existencia menos expuesta y más íntima. Este tipo de situaciones, aunque dramáticas, nos hacen reflexionar sobre la importancia fundamental de la empatía, incluso con figuras públicas que parecen tenerlo todo. Detrás de la fama, del éxito y del glamour que proyectan en las pantallas y en las redes sociales, hay personas con sentimientos, con necesidades, con vulnerabilidades y, sobre todo, con un derecho inalienable a su privacidad. La prensa, si bien cumple una función informativa y de entretenimiento esencial para la sociedad, también tiene una responsabilidad ética inherente en su labor. Y cuando esa responsabilidad se difumina, cuando la búsqueda de la noticia eclipsa el respeto por el individuo, surgen estas situaciones extremas, donde el artista se siente forzado a tomar medidas drásticas, como una mudanza, para salvaguardar su bienestar. La explosión de Demet Özdemir, su decisión de mudarse como respuesta directa a la presión mediática, es, sin duda, un llamado de atención para la industria del entretenimiento y para el público en general. Es un recordatorio poderoso de que la línea entre el interés público legítimo y la invasión de la privacidad es muy delgada, y que es fundamental que se respeten estos límites para evitar daños colaterales a la salud mental y emocional de las personas. Es muy probable que esta mudanza no sea solo un simple cambio de domicilio, sino una profunda reestructuración de su vida, una evolución hacia una estrategia más firme para proteger su bienestar personal y su tranquilidad psíquica, construyendo un fortín de intimidad en medio del torbellino mediático. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Para nosotros como espectadores y seguidores, es una invitación a la reflexión sobre la forma en que consumimos la información sobre celebridades. ¿Somos parte del problema al alimentar la especulación, el cotilleo y la voracidad por los detalles íntimos? ¿O podemos ser parte de la solución al adoptar una postura más respetuosa, empática y consciente, valorando el talento y la obra de los artistas sin necesidad de invadir su vida privada? Para Demet, este acto representa una forma de valentía, un ejercicio de autoafirmación, una manera rotunda de decir, hasta aquí he llegado, ante una situación insoportable. La ironía de la situación es sin duda notable, al mudarse para escapar de la atención de la prensa, su mudanza en sí misma se convierte en noticia, generando aún más atención mediática. Es un círculo vicioso que parece difícil de romper. Sin embargo, la intención de Demet es clara y loable: recuperar un mínimo de paz, control y normalidad en su vida. Es una estrategia para minimizar la exposición no deseada, para crear una barrera física y psicológica que le permita recuperar el aliento, el espacio para pensar, para vivir sin la constante sensación de ser observada. Espero sinceramente que esta mudanza le traiga a Demet Özdemir la paz, la tranquilidad y el respiro que tanto anhela.
Que pueda encontrar en su nuevo entorno un espacio seguro donde pueda ser simplemente ella misma, una persona con sus propias alegrías y tristezas, sin sentir que cada movimiento, cada gesto, cada instante de su vida privada es escrutado y juzgado públicamente. Porque al final del día, todos, sin importar nuestro nivel de fama o exposición, merecemos nuestro espacio, nuestro tiempo, nuestro derecho fundamental a la privacidad. Y para una figura pública de la talla de Demet, mantener ese delicado equilibrio entre la vida pública y la vida privada es una tarea titánica, un desafío constante que exige una resiliencia extraordinaria. En resumen, lo que hemos visto es a una estrella, Demet Özdemir, una figura pública de gran carisma y talento, reaccionando ante la implacable y a menudo sofocante presión mediática con una decisión radical y profundamente personal: una mudanza. No es una simple mudanza para buscar un mejor departamento o un barrio más de moda. Es un acto de protesta silenciosa pero poderosa, una forma de proteger su espacio personal, su integridad emocional y su bienestar psíquico. Es un recordatorio contundente de que detrás de las brillantes pantallas y las vidas aparentemente perfectas, hay personas que también necesitan paz, respeto y la salvaguarda de su intimidad. Y esto nos lleva al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un tema intenso, ¿verdad? Pero creo que es fundamental hablar de estas cosas, de las realidades que viven las figuras públicas, de los sacrificios que a veces tienen que hacer, y de las complejas y a menudo desiguales dinámicas que se establecen entre ellas y los medios de comunicación. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esto. ¿Creen que la prensa se ha excedido en su afán por obtener información sobre Demet? ¿Qué medidas creen que deberían tomar las celebridades para proteger su privacidad de manera más efectiva en la era digital? ¿O quizás creen que este tipo de exposición es un precio inevitable de la fama? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas para esta comunidad. Si este vídeo les ha parecido interesante y les ha hecho reflexionar, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Su apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad y nos anima a seguir trayéndoles estos análisis profundos. Y si aún no lo han hecho, ¿a qué esperan? Suscríbanse al canal para unirse a nuestra creciente comunidad y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más por compartir con ustedes, temas fascinantes y análisis que espero les resulten siempre enriquecedores. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este debate. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.